Acompáñeme por favor en su Biblia en Lucas capítulo 15, verso 33. Lucas 15, 33. ¿Qué pasó? No se preocupe, ni lo va a encontrar. No existe. Pero tampoco el pastor se equivocó. Fue adrede. Porque aunque el pasaje no existe, sí existe la posibilidad de imaginarnos cómo sería el día después del milagro. Diga conmigo, el día después del milagro. Dígale a la persona que está a su lado, el día después del milagro. Así se llama este mensaje. Cada historia bíblica tiene un clímax como un milagro. Hay una intervención divina que desafía las leyes naturales, sea por una enfermedad, sea por una desavenencia entre las personas que forman ese grupo, esa relación, o sea incluso por un problema o por un asunto climatológico, por alguna tormenta, alguna situación que cause un desastre natural. O sea, en este caso una parábola, o sea una historia real, como tantos milagros registrados en los evangelios. O bien la propia historia de la iglesia. Muchos piensan que nosotros, y así piensa un servidor, estamos escribiendo Hechos 29. Y yo les digo, busque Hechos 29, no lo va a encontrar, porque existe hasta Hechos capítulo 28. Pero la historia de la iglesia queda abierta a partir del encarcelamiento de Pablo, con la visión de alcanzar todas las naciones de la tierra. Y aunque para Pablo no existía México en su mente, porque para él solamente existía hasta España, para Dios sí existía México. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios nos tenía en su corazón. La mayoría de nosotros tendemos a idealizar las historias bíblicas. Y pensamos que una vez ocurrido el milagro, sucede una especie de congelamiento de la escena, quedando todo en la situación ideal, sin poder aterrizarlo a la potencial realidad. De ahí que sea tan grande nuestra frustración respecto de nuestra propia vida en la experiencia cristiana. Sucede como, ¿vieron en las películas cuando ahora tenemos un sistema que le ponemos clic y se queda congelada la imagen? En el clímax, en el mejor momento, en la mejor escena, cuando ocurre el milagro. Pero luego nos da miedo ponerle de nuevo el clic para que avance. A mi esposa le gusta siempre que las películas terminen en final feliz. El otro día vimos una juntos que estaba muy buena y terminaba con la muerte del protagonista. Y la verdad estuvo muy buena la película, era una historia romántica, con una enseñanza muy, muy padre que nos invitó a reflexionar en varios asuntos. Pero a ella le gusta que siempre terminen las películas, terminen todo feliz y fuimos felices y comimos perdices. Mi propuesta para el día de hoy es que hagamos el ejercicio de fe de imaginarnos el día después del milagro y sin caer en incredulidad o pesimismo o incluso cinismo, abandonemos la actitud presuntuosa e ilusa y sobre todo el pensamiento mágico tan común en nuestra cultura babilónica, para entonces conciliarnos con la realidad y desarrollar fe desde ahí, desde la realidad del día después. Me toca dar charlas prematrimoniales como consejero, como pastor consejero,
Y lo primero que les digo a las parejas que se van a casar es, aquí no vamos a hablar de la fiesta. Eso va a ser como a ustedes les guste, el mantel que ustedes quieran, el mobiliario que ustedes quieran, donde ustedes quieran. Obviamente yo voy a intervenir en la parte de la celebración, pero finalmente va a ser una fiesta que va a terminar. Tampoco vamos a hablar de la luna de miel, porque eso va a ser parte de la intimidad de ustedes. Pero vamos a hablar del día después. Diga conmigo, el día después. ¿Qué sucede cuando pasa el glamour de la fiesta? Cuando pasa la ilusión de esa semana tan anhelada, con ese viaje y lo que debería ser el primer conocimiento de la pareja en la intimidad. ¿Qué pasa el día después? Cuando viene la rutina, cuando empiezan a llegar los impuestos y los servicios y nos damos cuenta que eso lo pagaba papá y mamá en la casa y ahora tenemos que hacernos cargo nosotros. Cuando a la muchacha se le quema hasta el huevo. El agua, se le quema el agua. Vamos a hacer el ejercicio con la parábola más famosa de toda la Biblia, la que les invité a imaginarnos el día después, con Lucas 15:33. Pero vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer lo que sucede después que, si ustedes se acuerdan la historia, el hijo pródigo, también conocido como el hijo perdido, regresa a la casa, el padre lo está esperando y cuando lo ve, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa, lo viste con la mejor ropa y le dice a los sirvientes que preparen una gran fiesta y que no maten un cabrito, sino un becerro, porque vamos a hacer una gran fiesta. Pero, diga conmigo, fíjese lo que sucede en el medio de la fiesta. Versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido del mariachi y la música de banda que está de moda hoy en día en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¡Wow! Aquí estamos frente a un milagro. El muchacho que se había ido, cuyo regreso se veía muy distante, su vuelta prácticamente imposible, la celebración, la fiesta, pero no se necesitó ni siquiera un día después. En medio de la fiesta se deja ver la realidad del pecado humano. Todos estos años he trabajado para ti, ni siquiera me mataste un cabrito. ¡Wow! El padre estaba feliz porque había recuperado a su hijo perdido y ahora se daba cuenta que en la casa, el que estaba en la casa estaba más perdido que el que se había ido. Puros reclamos, puros reproches, odio, resentimiento. La música estaba tocando. El padre se quedó con la copa del brindis porque era el momento crucial de la fiesta y les dijo, ustedes sigan tocando, es más, alárguenle, canten 2 o 3 de Alfredo Jiménez,
no sabía ya más cómo estirarle, no importa, yo pago al final. Estaba discutiendo, la gente estaba viendo cómo se veía que el hijo estaba reclamando al padre, se veía por el zaguán, se veía por los vidrios. Qué realidad tan abrumadora. Y todo eso en medio de la fiesta. No dice si el hijo entró a la fiesta después que el padre le rogara, dice que salió a rogarle. Pero siendo realistas, imagino que no fue así. Seguramente se agarró unos burros y unas gorditas para ni siquiera participar del becerro y se fue enojado a su habitación o al granero. Desde ese día se instaló un conflicto en la casa. ¿Cómo sería el día después del milagro? Yo me imaginé. Yo me permití, por medio de la guianza del Espíritu Santo, hacerme un estado de situación de lo que hubiera ocurrido. El hermano mayor enojado, enfurecido, con una sola meta: vengarme de mi hermano que dilapidó su herencia en vida, en prostitutas, en alcohol, en licencias. Pero especialmente me voy a vengar de papá. Le voy a hacer la vida imposible hasta que se muera. Porque nunca me valoró, nunca me consideró, nunca me festejó, siendo yo el fiel que estaba en la casa. La madre en medio de un dilema. Si muestro mi alegría por el regreso del más chico, me pondré en contra del más grande. Así que con las emociones controladas, por no decir reprimidas, finge que no pasa nada. Son buenas las mamás para eso. Tienen un don. Y por cierto que a veces es un don porque hay que hacer que las cosas no se pongan peores, ¿no? Y entonces reprimimos las emociones, ¿no es cierto? Nos volcamos al quehacer doméstico, las mujeres se vuelcan al quehacer, al afán diario. Ahora vienen los hijos, después vienen los nietos, ahí estaba la madre. El hijo menor luchando por reincorporarse a la vida cotidiana con hábitos que había perdido. ¿O usted cree que al otro día se levantó a las 6 de la mañana como todo el mundo se levantaba? El tipo se levantó a las 10, ahí venía a las 10 apenas saliendo y quería el cafecito y el chocomil. Había perdido la capacidad de hábitos saludables para trabajar. No se sabía relacionar con los siervos. Aparte se estaba enfrentando a la acusación de su hermano de que había venido a trastocar lo que estaba bien. Él ahora era el causante de todos los problemas que había en la casa. Cargaba con esa culpa. Por tu culpa, ahora mirá cómo tienen un problema papá y mamá y no saben qué hacer. Por tu culpa, ahora la casa está patas para arriba. Antes estábamos bien. Los siervos molestos, porque ahora debían hacerle caso a alguien al cual ya le habían perdido el respeto. Y por si fuera poco no tenía idea de cómo agarrar una pala u ordeñar una vaca. Y encima tenía que dirigir al rancho. El padre tratando de liderar el proceso de integración de su hijo, lidiando con su esposa, con los sirvientes, con el hijo mayor y por supuesto con el muchacho que había regresado. Incluso coqueteando él con la temida idea de que le causaba culpa, de que ¿para qué habrá regresado? En algún momento se debe haber puesto, ¿estábamos tan bien sin él? Se le cayó la historia al piso, ¿no? ¿Nunca lo había pensado? Lucas 15:33. Por supuesto, porque estaba latente, era lo más probable. Por eso nos causa tanta frustración nuestra experiencia cristiana. Porque vivimos del ideal de Lucas 15:33, que no existe, y cuando venimos a nuestra realidad, nos damos la cabeza contra la pared.
y no sabemos cómo salir de ahí, no conecta nuestra realidad con esto. ¿Se imagina el día después de que fuera sanado el paralítico del estanque de Betesda? De regreso en su casa donde nadie le hacía caso y además no sabía trabajar porque estaba acostumbrado a la autocompasión por los últimos 37 años. ¿O usted cree que él agarró cuando Jesús le dijo, toma tu camilla y vete, agarró la camilla y se fue a la casa, no sabía ni cómo golpear la puerta? Porque ahora venía caminando y usted sabe que una persona que sale de la autocompasión, porque él estaba sumido en la autocompasión, y eso es lo que pasa muchas veces con las enfermedades. Hay familias que viven en derredor de la enfermedad de uno solo. Y las personas a veces no se quieren sanar porque cuando se sanan tienen que empezar a servir a los demás y pierden el poder de tener el control de toda la familia. Yo sé que eso no ocurre en Durango, pero como en otras latitudes lo he visto. ¿Se imagina cómo fue el día después de la resurrección de Lázaro? Cuando sus hermanas, que todavía no terminaban de llorarlo, ya se habían repartido la herencia. Porque Lázaro tenía lana. Jesús iba siempre ahí a la casa de su amigo porque ahí había chiles en nogada. ¡Wow! Ahí había cochinita pibil. O el patillo que a usted le guste. Y ahora tenían que volver con el notario de Capernaum a dar vuelta a los papeles. ¿Se imagina cómo fue la conversación de los discípulos al otro día de la pesca milagrosa? Cuando volvieron a tirar los redes y no pescaban nada. ¿Cómo le pagarían las cuotas del motor fuera de borda que habían comprado en fe en Galileas Coppel? Sí, porque les había ido tan bien que no solamente que habían pagado todas las deudas, sino que además habían dicho con este tipo de pesca, vamos a sacar a crédito un motorcito para la lancha. ¿Se imagina cómo fue la conversación de Pablo con su esposa después que le contó la experiencia de que el Señor se le apareció en el camino a Damasco y perdió el estatus que tenía como fariseo radical reconocido? Eso sin contar que perdía la pensión y la cobertura médica. ¿Cómo enfrentar el día después del milagro? Quiero dejarle 3 sugerencias o consejos que la Escritura nos da. En primer lugar, con una perspectiva eterna del tiempo presente. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Si usted se olvida de todo, por lo menos anote los textos para buscarlos en su casa nuevamente. Dice así el apóstol Pablo, pues nuestras dificultades actuales, otra vez lo vuelvo a repetir el pasaje, 2 de Corintios 4, 17 y 18. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Necesitamos tener una perspectiva eterna del tiempo presente. Le damos mucho valor a las cosas que vemos y tocamos y podemos disfrutar hoy, aquí y ahora. Mucho valor, demasiado valor. Y claro que la pandemia fue una gran aleccionadora de este tema, de reacomodar los valores. El valor, charlaba ayer con una persona que coincidimos en una mesa y me decía, después que él había tenido una enfermedad al borde de la muerte, me decía, Leonardo me dice, mi vida cambió a partir de esta situación, después de un cáncer. Ahora disfruto todo. Ahora busco un punto de admiración en cada persona. Antes miraba a las personas desde arriba, ahora
busco cómo admirarlas. Ahora valoro una conversación cotidiana, furtiva, con mi esposa, algo que pudiera antes pasar desapercibido. Valoro el día que vivo, valoro a mis padres, que los tenía, pero no los había disfrutado, ya grandes ellos. Una perspectiva eterna del tiempo presente. Y me encanta porque dice, por nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Yo no sé la situación difícil que tú estés pasando hoy. Si es un tema de salud, porque tenés un diagnóstico adverso o porque tenés incluso miedo de ir al médico porque tenés temor a enfrentarte a un diagnóstico o a un pronóstico nada agradable. Yo no sé si tu dificultad sea un tema incluso matrimonial, que tú sabes porque sabes que las cosas no están bien. Pero bueno, hay que echarle ganas y vamos viviendo. Pero cuando te miras al espejo o cuando hablas con alguien que tienes confianza, le puedes decir, ¿sabes qué? Las cosas no están bien. Nos unen los hijos. Tengo miedo cuando mis hijos se vayan de la casa. Nos une unas vacaciones porque estamos siempre pensando en el viaje que vamos a hacer, porque el viaje nos reconcilia o nos evade de la situación que estamos viviendo. Yo no sé si sea un tema financiero, que ves que en lugar de irse solucionando se va acrecentando. Antes le echábamos la culpa a la pandemia, ahora con la reactivación económica y con todo lo que está sucediendo, no sé a quién le vamos a echar la culpa. Pero yo sí leo aquí, desde la perspectiva de los que somos hijos de Dios, que nuestras dificultades tienen dos cualidades que distan mucho de lo que la desilusión nos quiere venir a poner sobre la mesa. La desilusión y la obra del enemigo nos quiere decir que nuestras dificultades, nuestros problemas son grandes y durarán para siempre. Y yo leo aquí que son pequeños y son breves. Diga conmigo, son pequeños y van a durar poco tiempo. Dígale a la persona que está al lado, mis problemas son pequeños y van a durar un corto tiempo. Dígale, mis dificultades son pequeños en relación al poder de Dios y tienen tiempo de caducidad. Se van a acabar. Después van a venir otros, pero esos se van a acabar. Dale un aplauso al Señor. En segundo lugar, la pregunta es, ¿cómo enfrentar el día después del milagro? En segundo lugar, si está notando, Santiago 1, 2 al 4. Diga conmigo, con mucha alegría. Eso se llama gozo en la Biblia. Amados hermanos, Santiago 1, verso 2 al 4. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La versión 1960 ahí usa una palabra que es traducida al español como paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ustedes se acuerdan de esa persona que oraba, Señor, te pido que me des paciencia, pero ya. ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos a veces les pedimos, por ejemplo, Señor, te pido que fortalezcas mi carácter, que sea una persona que tenga temple, que no se ande como las olas del mar de aquí para allá? Y el Señor, ¿qué nos manda? Pruebas.
Las pruebas son las que fortalecen nuestro carácter. Así madura nuestra fe, no hay otro método. Y entonces, ¿cuál es aquí el consejo ahora del apóstol Santiago? Alégrense, míreme por favor, alégrense, alégrate, gózate. Pastor, pero usted no sabe lo que... ¿Sabe de quién lo aprendí yo? Ya les conté varias veces, pero lo voy a volver a contar. Lo aprendí de la persona que a mí me predicó de Cristo. Shalom Leví, ciego, paralítico, hidroencefálico de nacimiento. Una persona desde el punto de vista físico desagradable incluso de ver, con una cabeza al doble de tamaño, no podía manejar sus... Y me acuerdo que lo llevábamos con los muchachos a los 14, 15 años, lo sacábamos a dar unas vueltas por los empedrados del barrio Belgrano, así se llamaba, Belgrano R y Belgrano C, en Belgrano. Y lo llamábamos, y claro, si usted anda por un empedrado con una persona en silla de ruedas, la persona se empieza a ir cayendo, se empieza como a ladear hasta que casi se cae, era muy pesado. Y entonces le decíamos, ¿cómo va, Shalom? Nosotros todos cuidadosos, más rápido, que están buenas estas carreritas. ¡Wow! Nosotros preocupados que no se caiga y él quería que le diéramos más rápido porque estaban buenas las carreritas. Ciego. Qué lindo día, dice hoy. Entonces yo lo miré y dije, el ciego ve. Lo miré a mi hermano y vamos ese día con él. Y me dice, no, burro, dice, los ciegos perciben en su piel el sol y saben que es un lindo día. Y ahí aprendí un montón de cosas. Entonces yo dije, yo con este señor me quiero volver a juntar. Anda a veces uno con gente que está próspera, sana, todo el día quejándose. Todo el día quejándose. Hay que buscar más Shalom Leví por ahí y andar sacarlos a dar una vueltita. Tú tienes que juntarte con gente que te enseñe a madurar en la fe. Alégrate. Él lo entendía muy bien esto. Gózate. Siempre estaba contento, gozoso. En tercer lugar, ¿cómo? ¿Cómo enfrentar el día después del milagro? Con la firme convicción de la victoria final. Ay, pastor, este es un problema, ya me di cuenta. No es ni grande ni eterno. Es breve y es pequeño. Pero una vez que se acabe ese, le quiero dar una noticia, va a venir otro. Hasta que venga el Señor. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. No hay victoria sin batalla. A ver, qué sabor a gloria tiene una victoria que usted no peleó? Eso no sabe a nada. La vida que vale la pena vivirse es la vida en Cristo, que como dijimos tantas veces de este lugar, la vida es guerra. Cada día hay una batalla que pelear. Primera de Corintios 15, 25 al 28. Primera de Corintios 15, 25 al 28. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Yo le pregunto, si Cristo es la cabeza de la iglesia,
La iglesia no somos parte de sus pies, no somos nosotros como cuerpo de Cristo los encargados de sujetar, de someter todos sus enemigos. Dios lo va a hacer a través de nosotros, para que al final el último enemigo sea destruido, que es la muerte. Porque Él resucitó como primicia de todos los que un día vamos a resucitar. Necesitamos tener una firme convicción de que la batalla, la victoria final ya está ganada. Cristo la obtuvo en la cruz. En la cruz Él venció al pecado, a Satanás y a la muerte. Y usted me dice, ¿y si está ganado, para qué tenemos que pelear? Bueno, después le pregunta a Dios cuando llega al cielo. Esa es la naturaleza de la vida. Y la vida en Cristo es una vida donde nosotros vivimos luchando batallas que tienen un final de victoria asegurado. Y eso tiene que llenarnos, tiene que ayudarnos a poder vivenciar lo que dice Santiago, alegrarnos. Porque dice, el que ríe último ríe mejor. Es decir, lo último es lo que cuenta, la victoria final. Y por supuesto, entender que la naturaleza de nuestros problemas, como lo vimos, es muy diferente a lo que el diablo nos ha vendido. De que son grandes y duran para siempre. Son breves y pequeños. ¿Cuál es el milagro que estás esperando que ocurra? Ahora es una pregunta de aplicación, tú tienes que pensar. Recién José Juan nos invitó a orar por eso, a levantar nuestra mano y pensarlo. ¿Cuál es el milagro que estás esperando que ocurra? Muchos tenemos la lucha interna contradictoria de que queremos que ocurra el milagro, pero le tenemos miedo al día después. Porque probablemente la estrategia que funcionó para tomar Jericó no funcione para otra ciudad. Porque después de cruzar el Mar Rojo tengo que aguantar la murmuración de estos desgraciados y desagradecidos que prefieren puerros y cebollas en Egipto, diría Moisés. Porque aunque el paladín del ejército filisteo, del que nos habló Janet hace un par de domingos, fue derribado por una certera piedra que salió de mis manos por el adiestramiento de años en la presencia del Señor, no puedo sujetar la codicia que me llevará a la ruina cuando ya esté reinando. Porque una mujer me atrapó el día que yo tendría que haber salido a la guerra. Bueno, no la mujer, no la atrapó la mujer, lo atrapó su codicia, porque encima era la mujer de otro. Él como rey podría haber tomado la que quisiera, pues tomó la que era de otro, la de Urías. Porque hay que atender a muchos ninivitas que se convirtieron y no nos daremos abasto. Porque el día después del milagro hay que seguir dependiendo de Dios. Hay que seguir confiando en sus promesas. Hay que seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Hay que seguir aceptando su voluntad, que es siempre santa, agradable y perfecta. Te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento y que medites en el día después del milagro. Si ya lo viviste el milagro, quizá estés viviendo ese día después. Si no lo has vivido, quizá lo estés esperando y le tengas miedo al día después. El Señor hoy te quiere hacer libre de cualquiera de las dos cosas. Le voy a pedir a los músicos me ayuden, por favor, a ministrar en este tiempo. Y no quiero generar un ambiente emocional para que tú te toques y pares, porque mi éxito en esta predicación no está en ver muchas manos levantadas o en ver muchas emociones tocadas. Mi éxito está en que tú escuches al Espíritu Santo hablarte y movilizarte en fe a vivir en la fe de la realidad del día después. No de la ilusión
ni tampoco de la incredulidad o del pesimismo, pero sí de la realidad que Dios puede transformar, que es una fe madura, una fe que no se basa en lo que ve, una fe que no depende de un milagro para creer, sino una fe que depende de sus promesas. Medita por un minuto, no voy a hablar, quiero que escuches al Espíritu Santo. Si ya lo identificaste, si ya identificaste quizá esa frustración, esa desilusión del día después, y estás viviendo de ello, no sabes cómo conciliar el ideal de lo que tú esperabas con lo que realmente está ocurriendo. Si ya lo identificaste, quiero pedirte a Dios que le entregues esa frustración, que le entregues esa desilusión y que abraces una fe real que hoy Dios te está ofreciendo. No mágica, real. Si ya lo identificaste, ponte de pie, haz un acto de fe. Nadie te lo va a preguntar, tú lo sabes. Y dile, Señor, yo quiero salir de donde estoy. No voy a vivir más de esta frustración, no voy a vivir más de esta desilusión y de esta fe mágica y falsa. Hoy decido creerte de verdad. Te felicito, te bendigo. Hay algunos que están viviendo esto en relación a su matrimonio. No, esto ya no va a cambiar más. Así va a seguir por el resto de mi vida. Y le echas ganas, pero tienes miedo de que un día esto explote. Hoy Dios te dice, renuncia a la frustración, renuncia a la desilusión, porque yo estoy aquí, porque esto es algo breve y es algo pequeño, yo lo puedo cambiar. Porque el gozo del Señor será tu fortaleza, será tu fuerza. Quise hacer la desilusión a la frustración de un hábito autodestructivo que tienes en relación a un vicio, en relación a la pornografía, en relación a cualquier cosa que te lleva a la destrucción, a la promiscuidad o a la violencia o al no controlar tu ira. Sea lo que fuere, Dios tiene poder para transformarlo. Algunos ni siquiera esperan el milagro porque tienen miedo al día después del milagro. Tienen miedo a la responsabilidad que conlleva el día después. Y Dios te dice, no tengas miedo. No tienes que ser perfecto. Tienes que creerme. Quiero decirte por qué te hago cantar una y otra vez es esto. Porque te la vas a aprender. Y mañana, que es un día después, porque cada domingo es una fiesta,
Pero luego viene el lunes y le tenemos miedo al lunes, porque el lunes parece que nos viene todo de nuevo a la normalidad caótica. El secreto del día después es estar lleno de Cristo, estar lleno del Espíritu Santo. Hubo un milagro en una mujer, ¿se acuerdan? Esa mujer que todas la querían apedrear, los santos de la sociedad. Y Jesús se puso a escribir en el piso y dijo: si alguno está libre, que tire la primera piedra. Y todos empezaron a tirarla. Nadie pudo apedrearla. Y luego se volteó con la mujer y ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Llénate del Espíritu Santo. Hubo un ciego que se sanó, que ni supo que lo sanó Jesús. Luego lo encontró en el templo. Juan 5. Dice, después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya está sano. Así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. El secreto del día después es estar lleno del Espíritu Santo. Es cantar esta canción todos los días. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en las personas y viven allí. Y entonces esa persona queda igual, mejor. ¿Cómo queda? Si tú barres y limpias la casa y pones orden, pero no te llenas del Espíritu, el Espíritu llama a otros peores, el que se fue. Así que el secreto, ¿cuál es? ¿Lo cantamos, el secreto? Para el día después. Ay, pastor, ¿todo va a ser color de rosa? No, pero vas a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces va a venir el miedo, pero tu seguridad en Cristo va a ser mayor. Va a venir la tentación, pero vas a recitar 1 Corintios: no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que me dará juntamente con la tentación la salida. Va a venir el momento de la debilidad, pero vas a decir con el apóstol Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Y entonces vas a pasar al último estadio cuando tú cantas, porque ahora vamos a volver a cantar. Jesús había liberado a un endemoniado y el endemoniado dijo: Señor, que siga el milagro, que siga la fiesta, me voy contigo. Y Jesús le dijo: ve y cuéntales a los de tu casa, comparte con otros lo que Dios hizo contigo.